Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de A Fondo. Momentos históricos se está viviendo el país luego de que el presidente de la República presentara a la soberanía legislativa un paquete de 20 reformas, 18 de las cuales tocan directamente a la Constitución y que en conjunto, desde nuestro punto de vista, claro, aquí lo que vale es lo que opinen nuestros invitados, no lo que opine el conductor de este programa. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, hay que mencionarlo, representaría una reforma del Estado que se antojaría prudente para el inicio o para la mitad o el primer tercio de un gobierno federal, no como remate de un gobierno federal, lo que alimenta la idea de que quizá no sea precisamente la misión el sacar adelante esas reformas en lo que resta del sexenio, cosa que sería materialmente imposible, sino que más bien es la agenda que se recomienda para quien seguramente, según la perspectiva del presidente, habrá de sucederle en el poder, en este caso de Claudia Sheinbaum. En todo caso, de lo que se trata es de comenzar a perfilar un análisis responsable, serio, con respecto al alcance de esas reformas, cuáles tienen pies y cabeza, cuáles son viables, incluso bajo qué condiciones pueden ser viables y lo más importante, si son sostenibles en el tiempo. Así es que por ese propósito tuvimos a bien invitar a personalidades de la talla de José Luis Camacho Vargas, el doctor José Luis Camacho Vargas, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos mucho, José Luis. Gracias, querido Eduardo. Buenas tardes, amigos del auditorio. Muchas gracias también a Alfonso Herrera García, profesor en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Un gusto, Eduardo. También un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Estamos en espera de que de un momento a otro haga su arribo Ernesto Farel Santoscoy, director general de Bursamétrica, con quien también platicaremos sobre asuntos que tienen que ver con los números en este contexto de las 20 reformas. Si les parece bien, lanzo de saque una pelota que puede parecer boba, pero finalmente lleva el propósito de que a partir de su respuesta podamos conformar si se trata de una reforma del Estado, lo que plantea el presidente de la República, o simplemente son 20 iniciativas, 18 de las cuales van a tocar la Constitución, pero no tienen o no tendrían una categoría de ser una o de conformar juntas una reforma del Estado. José Luis, doctor José Luis Camacho. Gracias y te saludo con mucho gusto, Alfonso Herrera. Buenas tardes. Fíjate que, por supuesto, desde mi punto de vista, lo que menos tiene esta iniciativa, este conjunto de iniciativas de reforma constitucional, es que se trate de una reforma de Estado. El término se estila para decir que prácticamente todos los grupos políticos, los partidos políticos apoyan y respaldan una reforma de Estado. Ha habido reformas de Estado, seguramente lo recordarán nuestros amigos y amigas del auditorio, cuando debió de haber sido el presidente Calderón y un grupo de legisladores como Beltrones en el Senado, en la Cámara, lograron hacer y que participaran todos los grupos parlamentarios y sacar en conjunto una reforma de Estado. Incluso me atrevería a decir que las reformas estructurales del Pacto por México tenían algo de eso, de que era el respaldo total y absoluto de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Ahora, por el contrario, aquí se trata de una serie de propuestas que se presentan a destiempo. Regularmente los ejecutivos federales pues presentan las iniciativas al inicio de su administración, incluso a través de sus partidos, antes de que tomen posesión. Yo incluso he propuesto
que el presidente electo debe de tener facultad de iniciar leyes e incorporarse en el artículo 71 de la Constitución. La verdad que no es así y yo creo que no se trata de una reforma de Estado el asunto de hoy, de ayer por la noche, estimado Eduardo. En ese mismo contexto me gustaría escuchar, Alonso Herrera, tu visión y en todo caso agregando en la posibilidad de que coincidieras con el doctor Camacho pues entonces, que habría faltado una, pues no sé, una concertación con otros factores importantes del Estado para hablar de una reforma del Estado, o qué riesgo tenemos de hacer pegotes a la Constitución que finalmente ni siquiera lleguen a conformar en su conjunto una reforma del Estado. Pues voy a empezar, Eduardo, coincidiendo con el doctor José Luis Camacho, en el sentido de que no se reúnen las características suficientes como para poder considerar que estamos ante una verdadera reforma del Estado, desde la perspectiva de que no encontramos un consenso de los principales actores institucionales y políticos para que se pueda impulsar una reforma integral como se pretende con estas 20 iniciativas que el presidente presenta. Más bien, parece un ejercicio unipersonal y un ejercicio horizontal, digamos, entre el presidente y su partido para conseguir ciertos objetivos que no pueden ser ciertamente unos objetivos de, en efecto, transformar el ordenamiento jurídico constitucional, sino otros efectos. Y quisiera abundar en esta parte respecto a lo que tú denominaste. Me parece adecuado hacerlo como pegotes constitucionales posibles a partir de estas iniciativas, y que es que la funcionalidad y el efecto que pretenden perseguir estas iniciativas pues no son específicamente de conseguir una verdadera reforma integral, sino de conseguir, a mí me parece en lo personal, un efecto distorsionador del discurso político que está en este momento virtiéndose en la opinión pública para, digamos, incidir en las preferencias del proceso electoral, que es una campaña que está por iniciar, por supuesto desde el punto de vista formal, porque la propaganda político-electoral ha venido virtiéndose en diferentes momentos de los últimos meses, pero formalmente empieza la campaña electoral y dado que el presidente no cuenta con las mayorías calificadas en ninguna de las cámaras, desde luego que no es el objetivo el de conseguir también desde esa perspectiva una reforma del Estado, sino, insisto, más bien tratar de colocar elementos que, combinando elementos positivos, por cierto, de algunas de las iniciativas que presenta, con elementos sumamente negativos para el sistema democrático y el Estado de Derecho, pues se pretende entonces tratar, insisto yo, utilizo esta palabra, de distorsionar el debate público, cuando estamos en víspera del inicio de la campaña electoral, nada menos que para sucederle en la presidencia de la República. Bien. Ernesto, si me lo permites, Eduardo. Sí, dime, José Luis, por favor. Sí, yo simplemente coincido totalmente con don Alfonso Herrera y creo que el elemento que tú comentas es esencial, que haya consensos. No ha sido consensada con los grupos parlamentarios. No hay, si nosotros volteáramos, por ejemplo, y te pongo el caso de la reforma de Estado que hizo López Portillo y Reyes Heroles, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, a través de Reyes Heroles se reunieron todos los grupos que en el pasado estaban prescritos, como el Partido Comunista o los sinarquistas a través del Partido Demócrata Mexicano, y salió, ahora sí diría el presidente Fox, un reformón. Y lo mismo sucedió del año 97 al 2018, que los grupos parlamentarios, los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras federales se reunían frecuentemente, incluso daban conferencias de prensa y decían, esta es la agenda legislativa de los grupos parlamentarios y sale por consenso. Eso es lo que no hay ahora, y como bien dice el maestro Herrera, pues mira, estamos prácticamente a unas semanas, 2 meses si acaso,
para que concluya este último periodo de la 65 legislatura, no van a pasar y quedarán estas iniciativas seguramente como un proyecto de dictamen para la siguiente legislatura, esperando, obviamente, que no prosperen, aunque obviamente que el presidente desearía que prosperaran y se concretaran, pero difícilmente pienso que sea así, estimado Eduardo. Me permito agradecer a Ernesto Fares Santoscoy, que ya está aquí con nosotros. Gracias, Ernesto. Bienvenido a este programa. Gracias. 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 Saludo también a José Luis, a nuestros compañeros, ¿no? A Luis, José Luis y Alfonso. Coincido Gracias, plenamente con ellos. Agregaría a sus comentarios que a mí me parece que lo que vimos ayer fue el sacrilegio constitucional más grave que ha habido desde 1917. Digo, haberse presentado en el recinto donde se aprobó la Constitución de 1917, donde el presidente en turno prometió cumplir y hacer cumplir, defender la Constitución, y en ese mismo recinto proponer una serie de cambios y en el entorno hablar de que habría que regresar a la Constitución de 1857, que hasta risa me da. Y me parece que estas 20 propuestas van en dos sentidos. Uno, destruir completamente lo logrado por varias generaciones de nuestra sociedad, generando las instituciones que hicieran los contrapesos al poder presidencialista. Y la segunda, pues simplemente ocurrencias unipersonales de tipo electorero. Eso me parece que así podríamos resumir estas 20 propuestas. Y bueno, sin ser analista político, coincido plenamente también en que pues difícilmente se van a aprobar las que son o las que implican cambios constitucionales. Bueno, y vamos para allá. Estaba yo consultando mientras ustedes opinaban, porque no tenía en la memoria con precisión el año en el que en España se logra un pacto de la Moncloa, un pacto federal en España que da lugar a una serie de cambios que sí pudiéramos catalogar como una reforma del Estado. Es decir, y me parece muy importante lo que ustedes, de manera, sin haberse puesto de acuerdo, por supuesto, coinciden en que no podría ser considerada una reforma del Estado, entre otras cosas, porque falta consenso y legitimidad de las integrantes o de las partes que integran al Estado mexicano. Otra cosa hubiese sido si hubiéramos conseguido un pacto federal firmado y comprometido que impulsara esa reforma del Estado. Además, bien, el presidente juega mucho con los símbolos y es muy significativo el hecho de que no haya asistido a Querétaro, que haya dado la espalda finalmente a los poderes que son contrapesos del poder ejecutivo y que no solamente eso, sino haya presentado este paquete de 20 reformas al lado de su esposa, que no quiso y renunció a cumplir algún papel como un elemento de apoyo relevante, además del sentimental, en el ejercicio de la administración y al menos en la atención a la niñez mexicana. Pero bueno, en todo caso, coincidimos también que será difícil sacarlas adelante en la primera oportunidad que se presente, lo que, doctor Camacho, abre la posibilidad a que pensemos de que más bien es, ahí te lo encargo, Claudia, pues tú serás la abanderada, llevarás la batuta para sacar adelante estas reformas que te las dejamos incluso hasta escritas. Yo no sé si bien escritas, ¿no? Pero al menos se las dejan a Claudia para que no salga del renglón y no ande de creativa buscando cambios que no hayan sido contemplados desde ahora por el padre de la Cuarta Transformación. José Luis. Fíjate que comentas y me parece que es un caso emblemático a la muerte del generalísimo Francisco Franco del 76 y la llegada o el arribo a la corona de Juan Carlos I, se convoca
a todas las fuerzas políticas con la idea de una España unida y atrás lo que pasó ya. O sea, tenemos que tener la mirada hacia adelante y los acuerdos de la Moncloa hicieron que pudiera brincar la España de la dictadura a una España democrática con una constitución que se promulga en el 78. Y creo que así debiese de haber sido, y así deben de ser todos los cambios. En estos últimos años recientes, con el presidente Fox, con el presidente Calderón, pues se convocaba, se escuchaban las reformas políticas, y en los años más álgidos del partido hegemónico del PRI, se escuchaba a los grupos parlamentarios, y a lo mejor no se les daba todo lo que ellos solicitaban, pero había consensos y llegaban a la Cámara y votaban y los aprobaban, porque así debe de ser la reforma electoral. Y estas reformas, incluso una de ellas de las 20 electorales, pues están a destiempo, o sea, no, políticamente no son prudentes, no son convenientes. Es olímpicamente lo que tú estás diciendo, estimado Eduardo, es un acto de campaña vil y pura, además demagógico, porque si nosotros ya ponemos a revisar cada una de las 18 reformas constitucionales, pues en principio parecen muy buenas. Oye, que los jubilados lo hagan con el 100% de su salario, pues yo creo que eso es justísimo. Después de haber dado el pecho 35 años por una empresa o por el gobierno, que te reditúen el 100%, eso es maravilloso, es justo. Pero a ver, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Poner a la oposición como que son unos infames, unos neoliberales, unos injustos, que nada más quieren para su santo. Y por todas las reformas, desde mi punto de vista, y abuelo de pájaro, entre anoche y hoy a media mañana, me he dado cuenta que todas por el estilo, o sea, son demagógicas, sin ningún sentido, sin ninguna orientación, sin el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que al final de cuentas, ¿verdad? Desde el año 1946, con la reforma de Ávila Camacho, era subir y subir y subir, y ahora de un trancazo va para atrás. Gracias, doctor. Permíteme preguntarle a Alfonso Herrera, ¿esto pudiera sugerir el hecho de que nacieron muertas? O sea, estas iniciativas tienen, ¿qué tanta viabilidad le ves a que efectivamente formen parte de los compromisos prioritarios de la presidente Claudia Sheinbaum en caso de que ella resulte ganadora del proceso electoral hacia mediados del año? ¿Tú crees que efectivamente tendría el compromiso de sacarlas adelante prioritariamente, o crees que exista la posibilidad de que se atienda a otros asuntos y vaya suavizando la posibilidad de no cumplir un compromiso que hoy como candidata me imagino que va a reiterar cuantas veces sea necesario? Pues Eduardo, no sé si coincidan los compañeros y colegas de la mesa, pero hasta ahora la candidata presidencial del partido oficialista pues ha mostrado muy afín, incluso deferente a las ideas del presidente. En ese sentido, lo que podemos asegurar y confirmar y garantizar en este momento es que la candidata presidencial está o tendría que estar en la línea de la plataforma de estas reformas que se presentan en este momento a destiempo en nuestro escenario político. Esto significa, insisto, que es lo que podemos decir en este momento, que no obtendrá un rompimiento con este proyecto político que se está construyendo con estas 20 iniciativas. Estamos asegurando en este momento, o es muy posible que no avancen y que en este momento se bloqueen en las cámaras. Pero nada impide que Claudia Sheinbaum, si es que en efecto las encuestas coinciden con la realidad después de la elección, pues retome estas iniciativas, y ahí sí va a ser un momento
de verdadera factibilidad de implementar estas reformas, si es que, como parece, ella no va a romper con lo que está liderando como idea política y como proyecto en el último momento de su sexenio el presidente López Obrador. Por lo tanto, yo concluyo que si Claudia Sheinbaum llega a ser, en efecto, como lo dicen las encuestas, ganadora de la elección presidencial, retomará, es el diagnóstico que podemos hacer, si no todas, la gran mayoría de las reformas que están planteándose. Creo que por eso es tan importante la elección, concluyo con eso esta idea, porque dependerá muchísimo de la integración de las cámaras legislativas, si no es, bueno, no muchísimo, dependerá determinantemente cómo se integren las cámaras federales después de la elección. Si se logran las mayorías calificadas por el partido oficialista, es un riesgo, me parece, mayúsculo para la democracia mexicana y podemos estar hablando de un momento oscuro para el Estado de Derecho en México si la oposición no consigue los votos que permitan que el oficialismo gane la mayoría calificada en ambas cámaras, porque eso sería, insisto, un riesgo realmente muy dramático para nuestra República Mexicana. Bien, permítame conocer la opinión de Ernesto Félix Santos Hoy. Después de una pausa comercial, hacemos una pequeña pausa y regresamos con mucho gusto. Porque eso es lo que ha manifestado el presidente, el deseo de tener una constitución que pierda su sesgo neoliberal, y eso yo no sé si de lograrse pudiera significar también pues un obstáculo para aquellas personas que siguen a detalle lo que sucede en México con miras a establecer sus inversiones en nuestro territorio, Ernesto. Bueno, desde luego que estas propuestas de reforma en nada ayudan o abonan al clima de confianza para la inversión en México, tanto de nacionales como de inversionistas extranjeros. Sí estamos atravesando por este fenómeno del nearshoring, que es una gran oportunidad para nuestro país, del que dicen los estudios no estamos aprovechando ni el 10 y otros dicen ni el 15% del flujo de inversión de relocalización de plantas de China hacia el resto del mundo. No me parece, y agregando a lo que acaban de comentar tanto Alfonso como José Luis, me parece que estas 20 propuestas ponen muy claro el escenario
de qué es lo que se va a jugar en las elecciones. Y yo además, bueno, es una dictadura, una concentración del poder, una destrucción de las instituciones democráticas, o votar porque continúe y se fortalezca la democracia con precisamente la participación de la sociedad civil, ¿no? Pero al final me parece que esto solamente le resta puntos a nuestro país como atractivo de inversión. Se maneja, recordarán ustedes, bueno, son más jóvenes que nosotros, Ernesto, los dos invitados, José Luis y Alfonso, no recordarán cuando hablaban del debate por la nación a la que convocaba Carlos Tello. Es una reflexión con respecto a qué tipo de nación aspiramos a tener en el futuro. Y desde entonces no había yo vuelto a escuchar el tema del debate por el tipo de nación que quisiéramos tener. Yo no sé si este debate debe ser incluyente y compartirlo o tener la alternativa de que todos los sectores expresáramos nuestra idea de lo que debe ser el país en un futuro cercano y largo, de largo alcance y en el corto plazo, Alfonso, puede ser ejercido, contemplado, planteado y ejercido por una sola persona o un grupo pequeño de personas en un movimiento que se dice de transformación, de cuarta transformación. Doctor. Fíjate que yo creo que el proyecto que nos hemos dado los mexicanos en los últimos 100 años es el proyecto que tenemos plasmado en la Constitución, un proyecto basado en la democracia, en un sistema demócrata que definía muy bien don Sergio García Ramírez, una democracia integral que está en el artículo 3º constitucional y que es una aportación del maestro Lombardo Toledano y Jaime Torres Bodet. La democracia no como un sistema político o electoral, sino como un medio para ir progresando permanentemente. Eso es el proyecto que nosotros nos hemos dado, con una división de funciones, con un sistema presidencial, con un Congreso bicameral, con un poder judicial que sea intérprete de la Constitución y defensor de la Constitución y los derechos humanos. El decir que son solamente modificaciones neoliberales, les parece una modificación neoliberal la Comisión de los Derechos Humanos que creó Carlos Salinas de Gortari, o la autonomía del Banco de México. No, yo creo que ese es un error, porque yo creo que hay una desubicación, y lo digo con todo respeto al señor presidente, como que no lo aconsejan bien. En el discurso de ayer decía el humanismo de la época precolombina, humanismo de los mexicas, de los mayas, cuando eran crueles y privaban y le sacaban el corazón a los presos que tenían ahí, los que habían agarrado de otras tribus, vivos les sacaban. Eso es humanismo. Por Dios, el humanismo viene cuando se juntan esas dos culturas, los que éramos los mexicas y los que éramos los españoles. Eso, de ahí surge el humanismo mexicano, los grandes filósofos liberales del siglo XIX, del siglo XX, pero ¿de dónde? Y hablar de que es más Hidalgo que Iturbide, son figuras distintas. El padre de la patria tiene su peso específico en la historia, pero gracias a Iturbide y Guerrero se consuma la independencia nacional. No le hemos reconocido a Iturbide el papel que le pertenece en la historia de México. Por eso creo que a lo mejor el presidente no ubica, se pierde en algunas cosas y quiere hacer de la Constitución una ley secundaria o un reglamento. No hay necesidad de tocarla, lo mínimo que sea necesario. Por eso yo comentaba hace unos instantes, se trata de un proyecto refrito. ¿Por qué? Porque ya son iniciativas de las 2010, ya le dijo el Congreso que no lo va a permitir, la Corte se los echó para atrás. Y como bien dice don Ernesto, todo depende de la confianza para que lleguen los capitales. Lo único que genera riqueza
Aquí en China hace 3,000 años, hace 1,000 años, es la inversión, el crear fuentes de empleo para los jóvenes, para los señores, para las mujeres. Es lo único que va a hacer, no dándole dádivas a los jóvenes, a las señoras, a los señores. No vamos a conseguir, y es la obligación del Estado mexicano, crear las condiciones, no crear empleos, no crear Mexicana de Aviación, sino crear empleos que generen riqueza y que eso le traiga empleos bien remunerados a los jóvenes. ¿Cómo les vamos a ir a los universitarios? Aviéntate 20 años de carrera para que cuando salgas consigas una chamba de 6,000 pesos, de 7,000 pesos o de 9,000 pesos en el mejor de los casos. Creo que es el problema, un problema, como bien dice el maestro Farril, de confianza, que no hay confianza ni afuera ni adentro en las instituciones que está manejando este gobierno. Gracias, doctor. Con el conocimiento que tienes de la Constitución, Alfonso, ¿tiene un sesgo o le atribuyes o le reconoces un sesgo neoliberal? ¿Y crees que estas 20 reformas de concretarse, de conseguirse, tal y como están planteadas, le restarían ese sesgo neoliberal y la convertirían en una constitución comprometida con las clases populares? Que el manejo de los términos en el discurso político ha sido de una ambivalencia y de una difusión en un sentido de indeterminación mayúsculas durante los últimos años, ¿no? Me parece que este gobierno ha utilizado el concepto neoliberal, entre otros que asocia a este concepto, pues de manera equívoca, ¿no? Para empezar, pues no podemos estar plenamente de acuerdo con los sesgos que desde el discurso presidencial se le endilgan al concepto neoliberal. La verdad es que la asociación que el presidente con toda frecuencia, de manera cotidiana, hace de la cuestión neoliberal con instituciones que no le agradan y que no son compatibles con lo que en el discurso él sí piensa que es lo que ha denominado la cuarta transformación, pues no puede para nosotros permitirnos simple y sencillamente admitir ese mismo concepto. Yo desde ese punto de vista no podría decir que la Constitución mexicana actual y vigente es neoliberal. Es una institución que ha caminado en un sentido de transformación democrática, es decir, ha construido órganos constitucionales autónomos que controlan el poder. Se ha demostrado con creces que los institutos autónomos en efecto pueden estar persiguiendo y estar en una estela, ahí podemos quizá coincidir, en un proceso transnacional de crecimiento económico que, por ejemplo, nos dice que hay que tener órganos reguladores. En ese sentido, en efecto, están en esa línea de entendimiento en la evolución del sistema económico, del sistema democrático. Pero eso no significa que estén a favor de las oligarquías, como se pretende desde el punto de vista del entendimiento de lo que significa neoliberal. Es un sentido democratizador de la institución. Ha permitido controlar el poder presidencial, ha permitido, establecer mejores condiciones de regulación más allá del poder legislativo. Ha permitido que el poder judicial se perfeccionalice, sea técnico y especializado en la resolución de los conflictos y las controversias. Caminar hacia lo que se decía por el profesor Ernesto Farril, hacia la confianza institucional, la confianza en las inversiones a partir de un sistema jurídico potente. Por lo tanto, yo no creo que con estas reformas en efecto estemos persiguiendo un sentido de bienestar social efectivo. Más bien se está marcadamente buscando una debacle de la institucionalidad democrática, y eso debe estarnos preocupando seriamente, aunque, insisto, eso atraviese lo que se dice que sea lo neoliberal, que yo no le daría, la verdad, una importancia conceptual en esta discusión que estamos teniendo del rumbo del país. Gracias. ¿Lo ves así? ¿Tú sientes que sea una constitución neoliberal, Ernesto? Otra vez coincido con ambos plenamente. Me parece, bueno, ahí te va. Yo no entiendo qué habrá leído en los 14 años en la UNAM que transitó el presidente en la carrera de Ciencias Políticas. ¿Qué habrá leído? No entiendo. Pero me parece que hay una confusión mental impresionante. Pongo como ejemplo concreto un órgano autónomo, la Comisión de Competencia Económica, la COFESE. Esa institución es una idea totalmente anti-mercado libre, ¿no?
Sí. ante el libre mercado. ¿Por qué? Porque es la instancia del gobierno que pretende acotar las influencias monopólicas de las entidades económicas. Bueno, ¿para qué la quieres destruir? ¿No? O sea, eso es más neoliberal que nada. Si quitas la COFESE, entonces sí eres un neoliberal. Y así me puedo seguir con ejemplos de la incongruencia, quizás de la pobreza intelectual o de la ignorancia que se demuestra en todas estas ideas que andan vagando por el Palacio Nacional. En ese contexto que ustedes han manifestado, ¿debería de interpretarse o podría interpretarse como un rompimiento el que pudiera eventualmente hacer, si gana la presidencia Claudia Sheinbaum, de no seguir los lineamientos que le pones y le deja sobre el escritorio en materia de cambios de la Cuarta Transformación su antecesor? O sea, ¿creen ustedes, quizás la pregunta debiera ser más concreta, es ¿creen ustedes que se evitará un rompimiento o, como ha sucedido en la historia de este país, siempre un sucesor acaba rompiendo con su antecesor, tarde o temprano acaban rompiendo? ¿Seguiría esta luna de miel de candidata y líder de la 4T? ¿Seguiría a pesar de que ella fuera ya presidente y él expresidente del país, José Luis? Fíjate que si la señora Sheinbaum llegara a triunfar en las urnas el próximo 2 de junio, creo que ella tendría la suficiente inteligencia por su formación académica, de científica, de poner un límite. Es decir, coloquialmente lo decimos, muerto el rey, vive el rey. Ahorita pues no puede hacer absolutamente nada hasta que no tenga el mandato de las urnas. Y de ganar, yo pienso que inteligentemente se sentaría con los de enfrente a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos juntos? O sea, lo que está esperando, su formación es distinta, hay mucha diferencia de edades, o si no mucha, pues cuando menos ha de haber unos 10 o 15 años entre el presidente y la señora Sheinbaum. Lo del maximato, mi querido Eduardo, pues lo sabemos, en nuestro país es una regla no escrita, una regla de oro no escrita, que los presidentes no se entrometen. El gran estratega y el gran estadista de la Revolución Calles, bueno, pues nada más les dio el gusto unos cuantitos años para que Cárdenas en el 35, 36 lo expulsara del país. Y los demás casos, el mismo Cárdenas o el mismo presidente Echeverría con López Portillo, el mismo Salinas con Zedillo, en fin, eso no es una realidad. Creo que esa es de las reglas. Terminando tu periodo, se acaba el poder. Y con lo que decías tú del neoliberalismo, ¿tenemos una constitución neoliberal? Por supuesto que no tenemos una constitución. Este término me recuerda al término socialista de Cárdenas en la reforma del 34 en materia de educación. O sea, fue tan ambiguo el término y lo único que querían decir era que hubiera una educación de apoyo a la sociedad. Y entonces, ahora que dice el presidente, volvamos a la Constitución, dice Ernesto, el maestro Ernesto, volvamos a la Constitución de 1857. Oye, la Constitución del 57 fue individualista, fue liberal por completo, mientras que la del 17 es social y busca el beneficio de las colectividades. Así es que, si se dan cuenta, es todo un refrito, una revolución, que quién sabe quién le mete tantas ideas al señor presidente, pero sí valdría la pena que se sentaran y que vieran con toda seriedad, como sugieres, Eduardo, con toda objetividad de qué se trata y qué es lo que quieren. Pero estoy seguro que si fuera el caso de la señora Sheinbaum, inteligentemente pintaría su raya, como coloquialmente se dice. ¿Tú también lo ves así, Alfonso? ¿Crees que va a pintar su raya? ¿Será temprano o tarde cuando lo decida hacer, si es que decide hacerlo? Yo, en lo personal, creo que no lo hará, por supuesto, antes de la elección. Claro, y tengo la esperanza, aunque no puedo asegurarlo tampoco, tengo la esperanza de que en efecto lo haga después de la elección, al menos una vez que ya asuma el cargo de manera formal
ahí por allá en la culminación a finales de octubre, principios de noviembre de este año, si es que en efecto, como estamos ya pensando que ella será, ¿no? Bueno, hay quien en la opinología y en las discusiones actuales sobre la elección, pues todavía no le dan esa posición de ganadora virtual. Pero asumiendo que así sea, yo esperaría, no podría asegurarlo, la verdad, no tendría los elementos suficientes en este momento para que haya un rompimiento, porque además hay un elemento esencial por ahí que lo he escuchado y que creo que es válido pensar en él, que es la revocación del mandato a la mitad del mandato si es que llega a la presidencia. Y ese instrumento pues puede ser un factor de rompimiento o no, porque tendríamos que pensar si al llegar al poder tiene que afianzar precisamente la credibilidad, la confianza del movimiento y entonces actuar en consecuencia. Pero una vez que pase el proceso de revocación del mandato, si se promueve, creo que en la mitad del sexenio puede haber otra nueva perspectiva en el ejercicio del poder presidencial. Entonces, ese también puede ser un factor en el que hay que pensar y reflexionar para saber y aventurar algún rompimiento que pueda surgir después de López Obrador. Ya nos acercamos a las conclusiones, bueno, al final del programa y a manera de conclusión, Ernesto, ¿qué futuro le ves a este paquete de reformas? Bueno, lo que ya se ha comentado aquí, o lo que tú mismo mencionaste, ¿no? Creo que son iniciativas muertas, pero que van a estar muy vivas de aquí al 2 de junio, ¿no? Eso sí. Y me parece que, como conclusión, pues sí, que no abonan para nada al clima de confianza económica o al clima también de integridad, de unión que requiere este país, porque pues desde el Palacio Nacional pues se han encargado de dividir al país. Me parece que las elecciones que vamos a tener son elecciones muy, muy cerradas, y también creo que, pues así como durante toda la época del PRI veíamos que el presidente con un solo dedo señalaba quién era su sucesor, y el sucesor le debía al 100% al dedo del anterior la nominación, y de todos modos se tenía que romper. Eso me lo explicó Félix Parra García, quien fue, digamos, el señuelo del rompimiento entre Echeverría y López Portillo. Pues aquí me parece que hay elecciones, que sí hay una elección que pinta para ser muy cerrada, y por lo tanto, si llega a ganar la señora Sheinbaum, no le doy más de un año para que haya el rompimiento, y creo que en parte el FBI se va a encargar de que ese rompimiento se acelere. Bien, a manera de conclusión, el doctor Camacho. Fíjate que me parece muy interesante lo que comenta el maestro Ernesto acerca de el primer secretario de Reforma Agraria, don Félix Barra García, en el sentido de que es historia política de este país. O sea, no lo podemos negar, no podemos decir que no es cierto, porque ha sido invariablemente la historia nuestra. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que de esta 65 legislatura del Congreso de la Unión no habrá ninguna aprobación de las reformas constitucionales. A lo mejor las dos legales, pues sí son aprobadas, y quizá quien llegue triunfador a la presidencia de la República, cualquiera de las dos damas, yo pienso que inteligentemente pensarán en la unidad del país, tratarán de que las cosas se calmen, se disminuyan después de lo que parece ser toda una elección muy álgida, y entonces inteligentemente se sentarán a hablar. Yo creo que la primera persona que quiere que ya acabe todo, pues es la señora Sheinbaum, porque verdaderamente la traen a trapazos todo el tiempo, y como vemos, si se reúnen en el Palacio Nacional con cierta frecuencia el presidente y ella, pues es para darle indicaciones, y yo creo que verdaderamente está harta
de esta figura y que lo que le pide a Dios con todo su corazón es que ya acabe el López Obradorismo. Es lo que yo pienso, mi estimado Eduardo. Muchas gracias. Alfonso, de tu parte, a manera de conclusión. Gracias, Eduardo. Yo no quisiera dejar de concluir sin decir que algunas de las iniciativas son especialmente delicadas y que si se retoman después de la elección del 2 de junio, insisto en que serían especialmente desastrosas para el Estado democrático, y me refiero principalmente, quiero mencionarlas: la reforma que se plantea al Poder Judicial, el voto popular de la elección de juzgadores es verdaderamente un despropósito para un sistema democrático, al mismo tiempo que lo es la reforma de los órganos constitucionales autónomos. Su desaparición, como se plantea, igualmente es igualmente de preocupante, igualmente no se puede valorar en ningún sentido positivo, y por lo tanto esas serían las recomendaciones que hacer a la nueva presidenta de la República que surja de las urnas del 2 de junio, pues que estas propuestas pues son intransitables si seguimos y queremos seguir pensando en un México que siga una estela de evolución democrática mínima que estamos tratando de construir a lo largo de los años. Desde luego que las otras reformas requieren un análisis, y cada una de ellas en un sentido individual, pero sí quería mencionar estas dos que son especialmente preocupantes desde el punto de vista ya conclusivo de estas ideas. Muchas gracias. Pues ya veremos cómo transcurre, cómo se da el proceso de análisis de las reformas que ha planteado el presidente de la República. Es parte, digamos, de la responsabilidad de los medios de comunicación a pasar por el tamiz del análisis con personalidades y conocimiento de la talla que ustedes han ya aquí expresado. Cumplimos esta parte, al menos en lo que a nosotros respecta, y ya esperaremos a que los actores principalísimos en el escenario político, quien sea que resulte triunfador o triunfadora del proceso electoral hacia mediados del año, determinen si estas iniciativas tienen aún pies y cabezas como para jugar parte del capital político que tenga en favor de ellas. Muchas gracias, Ernesto Fael Santos Coy. Muchas gracias, doctor José Luis Camacho Vargas, y muchas gracias a Alfonso Herrera García. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros este espacio. Nosotros invitamos al público a que siga en esta misma frecuencia, siga bien informado con nosotros, como es siempre nuestro deber, mantener a usted al pie de lo que sucede en México y en el mundo. Gracias. Hasta pronto. Magdalena, yo aquí estoy a mi cámara, ¿vale?